30 minutos de la sabiduría de Dios. Hubo un tiempo en que la religión gobernaba el mundo. A esta época se le conoce como los años oscuros en la Iglesia Católica. Tras la caída del Imperio Romano en el año 476 después de Cristo, cuando el último emperador de Occidente, llamado Rómulo Augustulo, después por los Herulos de Odoacro, comienza a aparecer una sociedad cada vez más dominada por la Iglesia Católica. Esta dominaba a fieles del siglo IV y a principios del siglo V. Los registros judiciales están llenos de delitos sexuales como las violaciones, el incesto, el homosexualismo, la sodomía o el bestialismo. A este mismo recorrido en la historia del papado en la Alta Edad Media es lo que se puede encontrar en los documentos. La inesperada muerte del Papa Juan I produjo 58 días de vacío de poder en la Iglesia Católica. No hubo papa, pues los dos poderosos bandos representados en el clero, uno de ellos representado por los pródogos y los proorientales, se enfrentaron para sitiar la catedral de Pedro. A uno de los suyos, llamado Amalasuntha, la hija de Teodorico el Rico, convenció a su padre para que apoyase a Félix y fuese consagrado como pontífice, como así sucedió. Se puede afirmar que este es el primer papa de la historia en ser elegido gracias a la hábil mano de una mujer. Félix III era al parecer un hombre apuesto y los enemigos de Amalasuntha lo acusaban de compartir lecho con Félix, convirtiendo a este en un hombre adúltero. Tras la muerte de Teodorico, su hija, Amalasuntha asumió el poder como regente hasta la mayoría de edad de su hijo llamado Atalarico. Durante este periodo, el imperio vivió años de estabilidad, pero mientras por un lado el buen Félix compartía cama con la bella regente, por otro, el pontífice se mostraba abiertamente crítico con la vida libertina que llevaban algunos diáconos y obispos de la iglesia. A la muerte de este papa, le sucedió el famoso Bonifacio II. Aunque nacido en Roma, este era hijo de un germano llamado Sigibuldo. Al parecer, este pontífice había sido ya elegido como sucesor por Félix III, justo antes de morir, quitando el Senado y al alto clero la autoridad de designar al sucesor de Pedro. Esto provocó importantes luchas internas que llevaron al Senado a elegir el día 22 de septiembre a un diácono alejandrino llamado Dioscoro como nuevo papa. Bonifacio, muy dado a la corrupción de la época, intentó sobornar a los clérigos mediante donaciones y preventas, pero éstas no consiguieron el efecto esperado. Finalmente, el día 14 de octubre del año 1530, Dioscoro apareció muerto de manera misteriosa. Muchos miembros del Senado y del clero acusaron a Bonifacio II de estar detrás de estas muertes,
aunque nunca pudo demostrarse la culpabilidad de Bonifacio. Dioscoro moriría tras la ingestión de una extraña pócima que alguien le había recetado para aliviar el dolor estomacal. Aquel brebaje o la mano de Bonifacio se lo llevaron a la tumba. El 17 de octubre del año 532, Bonifacio II muere, dejando de nuevo la silla vacía del famoso San Pedro. Cuando su sucesor llegó a la escena llamado Juan II, este es elegido. Corren vientos de guerra a lo largo de todo el territorio de Italia. Amalasuntha perdió la regencia tras morir de forma prematura. Su hijo, Atalarico, para intentar mantener en el poder, contrajo matrimonio con su primo, Teodado, pero éste le envió prisionera a un castillo en una isla. Esta isla tenía un lago, el lago de Bolzano, y se autoproclamó rey. La reina pidió ayuda al nuevo papa llamado Juan II. Prefirió no intervenir este. Teodobado, viendo que Roma no iba a intervenir a favor de la princesa destronada, decidió acabar con ella y envió a 2 sicarios para que la estrangulasen en el baño. La prisión posterior al asesinato de Amalasuntha, dijeron a Justiniano, la oportunidad que estaba esperando la tenía Justiniano desde hacía muchos años y lanzó una ofensiva desde África y Dalmacia para hacerse del control de la sede internacional, es decir, la ciudad de Roma, sede del papado. Durante esta inestable época, sería nombrado papa Agapito I, hijo de un sacerdote llamado Gordiano, y que había sido asesinado por los seguidores del antipapa Lorenzo en el mes de septiembre del año de 1502. Una de sus primeras medidas como pontífice sería la de rehabilitar el nombre de Dioscoro, el antipapa, supuestamente asesinado por Bonifacio II. Cuando las tropas de Justino se acercaban al entonces rey Teodobado, le entró el pánico y exigió a Agapito I que viajase hasta la ciudad de Constantinopla para convencer a Justiniano a firmar la paz. El corrupto rey había amenazado al papa que si no alcanzaba la paz, tomaría rehenes entre los favoritos del pontífice y que pasarían a cuchillo a todos ellos. Agapito fue recibido con gran pompa por la corte de Constantinopla, pero Justiniano le aseguró que el destino de Italia estaba ya tomado y que sus tropas ocuparían toda la península. Agapito I jamás regresó a Roma, ya que murió en la misma Constantinopla el 22 de abril del 536. Una vez que Justiniano se hizo con Italia, ordenó el traslado del cadáver del pontífice a Roma para sepultarlo al lado de San Pedro. Después de la muerte de Agapito I, la intervención de poderosas mujeres fue clave en los asuntos relacionados con la selección de papa. Por ejemplo, Silverio I, hijo del papa Hormisdas, sucedería a Agapito. Tras ser elegido, la mayor parte del clero cerró filas en torno a él, con el fin de evitar cualquier tipo de interferencia por parte de Justiniano. Pero lo que no se imaginaban era que iba a entorpecer en los asuntos de la iglesia. Iba a ser una antigua prostituta
y ahora emperatriz. Su nombre era Teodora. Su familia trabajaba en el circo, lo que dio una gran experiencia en los escenarios. Se dice que sus habilidades contorsionistas le servían después para aplicarlas en las técnicas sexuales con las que llegaría a convertirse en la poderosa emperatriz de Bizancio. Desde niña, aprendió las artes amatorias debido a que trabajaba como sirvienta para su hermana llamada Comito, una de las más famosas cortesanas de la época. Teodora era muy joven cuando empezó a tener las primeras relaciones sexuales, ya que tenía un cuerpo muy escultural. Se dice que tenía aproximadamente unos 11 años, pero ya era una mujer muy desarrollada cuando se especializó en el sexo oral y masturbaciones, practicándolo con los esclavos y con algunos clientes que venían a ver a su hermana. Teodora creció y se convirtió en una cortesana como Comito, solo que ella trabajaba con la clientela más baja y durante los años siguientes alternaba sexo y escenarios donde aparecía completamente desnuda y dejaba que los espectadores la untasen de miel para después invitar a algunos de ellos a subir al escenario con el fin de mantener relaciones sexuales de todo tipo y permitir que sus amantes le lamiesen la miel del cuerpo. Otro juego que le gustaba practicar en el escenario era el de hacer que los hombres y mujeres del público le introdujesen semillas en su parte interior, para después hacer varios gansos como le gustaban, con su pico. Teodora fue también muy famosa por inventar nuevas técnicas y posiciones sexuales. Gustaba a sus amantes, como ella misma podía hacer, un acto aberrante. Una de sus últimas proezas antes de contraer matrimonio con Justiniano, el emperador bizantino, fue apostar públicamente a que era capaz de agotar a 10 jóvenes atléticos y acabar teniendo relaciones sexuales hasta con 30 sirvientes. En el año de 1527 se casó con Justiniano en la iglesia de Santa Sofía de Constantinopla. Como primera medida de secreto en todo Bizancio, el cierre de prostíbulos y el envío de las prostitutas a diversos conventos para su conversión, Justiniano también prohibió bajo la pena de muerte el hacer cualquier comentario público o privado sobre la antigua profesión de la ahora emperatriz, su esposa. Estaba claro que el poderoso Justiniano no tenía ningún interés en que saliesen a la luz la vida licenciosa de su ahora esposa. Según Procopio de Cesarea, un famoso historiador bizantino, y que por cierto no apreciaba claramente a Teodora, califica a esta como una gran legisladora que se encargó de dictar las primeras leyes de la corte feminista y que protegieron ampliamente los derechos de la mujer. Entre estas leyes se encontraba la primer ley del aborto, que se conoce mejoraba la ley del matrimonio, que daba mayor libertad a ambos cónyuges para cometer bigamia, protegió el castigo a los adúlteros, permitió el matrimonio libre entre clases sociales, razas o religiones diferentes a la de ella, prohibió la prostitución forzada, instauró la pena de muerte por violación y por último el reglamento de los prostíbulos para evitar abusos, obligando que estos estuviesen dirigidos por mujeres y no por hombres. La hábil y poderosa Teodora necesitaba a un papa dócil para que apoyase sus nuevas leyes,
Aunque la muerte de Agapito decidió enviar a Roma a su progénito Vigilio para hacerse con la silla de Pedro, pero este llegó demasiado tarde, y Silverio I estaba ya sentado y consagrado en ella. Creyéndose burlada por Silverio y la curia romana que lo había apoyado, Teodora intervino e intentó convencer a Justiniano para que enviase a Roma un poderoso ejército al mando de un general llamado Belisario, para demostrarle así a Silverio e instalar en el poder de la iglesia a su primogénito. Cuando Belisario llegó al mando de su ejército, pidió hablar con el Papa para darle un recado de la famosa emperatriz Teodora, y rehabilitaba el patriarca Antimo de Constantinopla. Decía el documento: amigo de Teodora y condenado por el anterior Papa Agapito, o si se negaba a ello, sería después acusado de traición y enviado por destierro. Silverio se mantuvo firme en la decisión de no dar su brazo a torcer con respeto a la causa de rehabilitación de Antimo, y prefirió aguantar a los embates de la conspiración de Teodora. Finalmente, el 11 de marzo de 1537, Belisario, siempre por orden de Teodora, entró en las estancias pontíficas y arrebató a Silverio el palio, le despojó de sus vestimentas papales, lo desgarró al rango de subdiácono, lo deportó a la ciudad de Patara en Asia Menor. Belisario apoyó a Vigilio para ser el sucesor del después Silverio, del depuesto Silverio. Pero los obispos representantes de la Iglesia de Occidente hicieron sonar sus voces de protesta, condenando los hechos en el mes de marzo de 1537, levantando una terrible guerra en el Vaticano por la pelea de la famosa silla papal, alegando que no era posible elegir a un papa de esta manera, si el anterior consagrado aún estaba vivo. Estas protestas llegaron a oídos del emperador Justiniano, quien pensó que había sido demasiado severo con Silverio, de manera que decidió llevarlo a juicio, y si era declarado inocente sería restaurado en el papado, pero si era declarado culpable sería enviado a otra parte, alejado de la sede de Roma, y jamás le regresarían el famoso papado. Pero el conspirador Vigilio no podía permitirse que ganara el juicio, así que ahora estaba tan cerca de alcanzar la tan ansiada tiara pontificia. Para ello, manipuló el resultado del juicio, y cuando Silverio fue enviado nuevamente fuera de Roma porque perdió el juicio a través de las trampas, fue enviado a la isla de Palmira, cerca de Gaeta. Contrató a 2 soldados del ejército de Belisario y los envió a matar al Papa, supuesto, según parece, porque a través de los chantajes perdió el juicio y le impidieron regresar a la silla famosa de San Pedro. Así se peleaban el papado en los años, en el siglo V, en la época del oscurantismo. Interesante historia. Continuamos, porque Silverio se encontraba orando en una capilla cuando fue estrangulado por los sicarios de Vigilio. De esta forma, el antipapa se convertiría en el papa original, por obra y gracia del Espíritu Santo. Como si de la emperatriz Teodora, entonces ella habría obtenido el 29 de marzo del 537 el tan ansiado lugar pontificio. El nuevo papa, Vigilio, es descrito por el prestigioso historiador de la historia Henry Milman
en su magnífica obra llamada Historia pagana de los papas. Dice lo siguiente: el hombre menos digno de fiar que jamás se había sentado en el trono de Pedro, según lo dice Milman, el Papa Vigilio, había sido el elegido por Bonifacio II para ser el que le sucediera tras su muerte, pero como fue rechazado por el clero romano en el pleno, el todavía papa lo nombró su aproquiciario en Constantinopla. El ambicioso clérigo hizo buena amistad con Teodora, con quien, según las malas lenguas, no solo compartía el deseo del poder de la Iglesia católica, sino también su cama. Y sus aventuras sexuales eran un secreto a voces, con las esclavas, con la misma emperatriz Teodora. En sus conversaciones de almohada, prometió a Vigilio 700 piezas de oro y convertirlo en papa siempre y cuando rehabilitase a Antimo como patriarca de Constantinopla. Vigilio aceptó la propuesta de dinero y se convirtió en el nuevo papa con la mala fama, y el paso de los años, Vigilio se encontraba cada vez más solo y abandonado por todos. Ningún miembro del clero obedecía sus decisiones, porque sabían que el pontífice estaba involucrado en el asesinato del anterior papa, Silverio, un papa consagrado para la Iglesia Católica. Por eso no le hacían caso. Finalmente, fue acusado por los obispos de la Iglesia de Occidente de reinar con las debilidades del cuerpo y del alma. Refugiado durante los últimos años en Constantinopla, pidió al emperador Justiniano que firmase un documento en el que evalase su mandato como pontífice. Con esta carta de garantías, así se llamaba esta carta de garantías, decidió regresar a Roma, pero nunca llegó. ¿Por qué será que nunca llegó a Roma? Porque el 7 de junio del año 555 fallecería en la ciudad de Siracusa. Algunos cronistas afirman que detrás de su muerte por supuesto envenenamiento estaría Pelagio, el aproquisario de Constantinopla durante el pontificado de Vigilio y nombrado papa tras la muerte de éste. Lo cierto es que era tal desprestigio que Vigilio, que no fue entregado en San Pedro, perdón, Vigilio, después de su muerte, envenenado, desprestigiado, no fue enterrado con San Pedro, sino fue enterrado en una cripta en un lugar llamado San Marcelo, que no tenía la mayor relevancia en la importancia de los papas. Es decir, este papa envenenado fue discriminado a un panteón municipal en la famosa Vía Salaria. Pelagio, el supuesto envenenador de Vigilio, era un protegido de la emperatriz Teodora. Qué rara está la situación aquí. Protegido por Teodora, la emperatriz prostituta y amante del Papa Vigilio, durante la crisis entre Silverio y Vigilio, tomó partido por el segundo, convirtiéndose en un estrecho colaborador de este último durante su estancia en Constantinopla. La mentada Teodora y Justiniano utilizaban a Pelagio como un informador dentro del círculo de Vigilio sin que el Papa lo supiese. Tras la misteriosa muerte de Vigilio, Justiniano organizó una especie de elección controlada por él y por su esposa, y se convirtió a Pelagio.
nada más y nada menos que en papa. Pero antes de poder colocarse la tiara, debía ser consagrado por los obispos. Los romanos lo recibieron con frialdad y como un papa impuesto por la corte imperial de Bizancio, por lo que los obispos se negaron a consagrarlo con tremenda oposición. Tras diversas muertes ordenadas por la emperatriz y diversos asesinatos misteriosos, muy convenientes para Pelagio, obispos contrarios a él, y tras jurar que nada tenía que ver con las famosas muertes en esos días porque no querían consagrarlo papa, y tras jurar él que nada tenía que ver con esas muertes misteriosas anteriores al papa y posteriores a su pontificado, pudo ser consagrado, ya que él dijo: yo no sé nada de las muertes que en los últimos días han aparecido. Así fue consagrado con esta mentira. Entonces debería de recibir la comunión de los obispos de Aquilea y de Milán, que en el siglo V, en el año 548, eran los encargados de consagrar a los nuevos obispos. Pero ambos se negaron a dársela. Los de Aquilea y los de Milán negaron a darle la consagración. Y esto enfurece a la prostituta Teodora, la poderosa emperatriz, amante de los difuntos papas. Fallecería en Constantinopla en el año 548. La Iglesia Ortodoxa la convirtió en santa, a la que fue prostituta de los papas, y la conmemoran el 14 de noviembre. Claro que la historia de sus actos de prostitución, libertinaje sexual e invento de nuevas posiciones ante los papas no se cuenta. Tras la muerte de Pelagio I, le sucede en el poder el famosísimo Juan III. El nuevo pontífice se asignó a sí mismo dos misiones fundamentales. Una, atraer a los disidentes a la disciplina de Roma de la doctrina católica y organizar la nueva forma de vida religiosa, pero sin prostitución ni sexo en Roma. Ajá, una vez de sus primeras medidas se fraguó en el famoso Concilio de Tours, en el 567, donde adoptó como regla que dos monjes no podían dormir juntos en una misma cama, ya que en ese tiempo, en el 567, la homosexualidad entre los monjes de Roma se veía ya como un acto común y corriente dentro de los monasterios, a lo cual en el Concilio de Tours se adoptó que no podían dormir juntos. San Agustín ya decía que no conocía a gente peor que esos que vagaban en los monasterios. En la mitad del siglo IV, Gildas el Sabio, un miembro destacado de la iglesia celta cristiana británica, escribía: enseñan los monjes a los pueblos, les dan los peores ejemplos, mostrándoles cómo practicar los vicios de inmoralidad. Terrible acontecimiento lo que acabamos de ver en esta media hora de la sabiduría. Bienvenido a la serie Los Papas y el Sexo. Dios les pague por habernos acompañado.
30 minutos de la sabiduría de Dios.